estimados amigos. Mi nombre es Víctor Jefferson Heredia, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Bueno, en este tema vamos a ver sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencia bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Las normas APA son una creación de la Asociación de Psicología que a principio establecen diferentes normas y reglas de escritura que permitirán referenciar a diferentes trabajos y escritos del área. La importancia de las normas APA es cambiar y establecer este tipo de escritura. Ha tenido que colaborar a llevar encuentros más claros de tipos materiales que se utilizan en cada uno de los casos. Las normas APA nos dan la información correcta al momento de copiar un texto y también cómo citarlo. Al momento de armar la bibliografía ha pedido ser consultada los lectores de dichos trabajos. A continuación, bienvenido, mi nombre es Uli Gañay, soy de la carrera de Educación Básica de curso 2. Yo les voy a hablar sobre una referencia bibliográfica. En la lista de referencias solo se incluyen las fuentes que utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos a los hechos mencionados. Así, de tal manera, los lectores pueden consultar de una forma directa con la fuente de la información para encontrar la variedad de esta. Característica de la referencia en las normas APA. Cada vez que se hace una cita en el texto se debe agregar la lista de referencias. Los argumentos o hechos basados a otro trabajo escrito debe estar referenciado de tal manera. No puede haber un elemento en la lista de referencia que no se haya incluido en el texto de trabajo escrito. La línea de referencia debe tener interlineado 1.5. La lista de referencia debe estar en orden alfabético. En la lista de referencia de esta cita o referencia bibliográfica se reproduce de forma exacta, sin alteración o añadidos. Se debe indicar el autor, año y número de página. Estos datos del autor deben ir entre comillas. Si dicha cita no tiene estos datos, se lo considera como plagio. Dentro de las normas APA tenemos lo que son las citas bibliográficas. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto, con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro de un texto en lugar de nota de pie de página o al final del texto. Como en otros estilos, la cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. En una cita textual de menos de 40 palabras se escribe entre paréntesis el autor y el año y entre comillas lo que se refiere el autor. Y finalizando el número de página entre paréntesis. Cita textual de más de 40 palabras, al inicio se deja una sandía. Para finalizar, entre paréntesis se escribe el nombre del autor, el año y el pie de página. Gracias. Compañero, a continuación yo voy a hablar sobre lo que son las normas APA. Bueno, lo que yo voy a dar son de las citas textuales. Bueno, voy a dar ejemplos de cómo citar un autor. Bueno, a continuación aquí le vamos a pasar a escribir lo que son ejemplos de cómo citar un autor. Lo primero que debemos hacer es escribir el nombre o apellido, bien sea del autor. Aquí ya tenemos citado lo que son los autores. Los autores son Alcázar y Corominas. Bueno, y esos son los autores. Y a continuación pasamos a poner lo que es el año. Que el año es el 2000. Lo que es el 2009. Pero siempre tendrá que ir entre lo que es entre paréntesis. Bueno, y a continuación vamos a poner un texto introductorio que esto nos dice sobre la responsabilidad.
Y luego ponemos lo que son las citas textuales, que es lo que copiamos de los autores. 3. Es un reflejo de madurez de la persona que es capaz de vivir su libertad. Este es el ejemplo, pero nunca nos olvidemos que la cita textual siempre debe ir en lo que es entre comillas. Nunca nos olvidemos de las comillas. 3. Bueno, y al final siempre ponemos lo que es la página. Y como vemos es la página 20. La página 20 de lo que es la cita textual. Bueno, y aquí como vemos tenemos el ejemplo terminado. Bueno, como vemos aquí tenemos encerrado con lo que es color negro lo que son los apellidos del autor. Y acá con azul tenemos encerrado lo que son el año. Y así sucesivamente con rojo tenemos encerrado lo que es texto de introducción. Y también lo que es cita textual. Nunca nos olvidemos que la cita textual va entre comillas. Y ahí tenemos también lo que es página. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cita textual, pero este es un ejemplo de menos de 40 palabras. Este ha sido mi ejemplo. Gracias. Dentro de las normas APA tenemos las referencias bibliográficas. Para un artículo impreso tenemos el apellido, el año, el título del artículo, título de la publicación, el volumen, el número de página. Como vemos en el ejemplo tenemos el apellido del autor, el año, el título del autor, título de la publicación, más el volumen y el número de página. Para un libro con autor se coloca el apellido, el año, título, ciudad y editorial. Por ejemplo, tenemos el nombre del autor, el año, el título, la ciudad y el editorial. Para un capítulo de un libro se coloca el apellido, el año, título del capítulo, en título del libro, número de página, ciudad, editorial. Por ejemplo, tenemos el apellido, el año, el título del capítulo, el título del libro, el número de página, la ciudad y el editorial. Para páginas web se coloca el apellido, el año, el título de página web más el recuperado del link de la página donde se encuentra. Por ejemplo, el apellido, el año, el título de la página web donde se encuentra el recuperado del link. Para una tesis se coloca el apellido, el año, el título de la tesis, el nombre de la institución, lugar y el recuperado del link de la página. Estas fueron unas pequeñas indicaciones De las normas APA. Gracias. Gracias.